Sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio de entrevista en Market Data TV. Con quien me encuentro el día de hoy es con el señor Luis Tabela. Él es presidente de la Federación Paraguaya MIPYMES, más conocido como FEDE MIPYMES. Hoy nos viene a contar cómo les fue básicamente en el 2024, qué proyecciones tienen en el 2025 y por sobre todo un tema muy actual acerca de la ley de MIPYMES, que queremos ahondar un poco en este tema que es tan interesante para que todos podamos entender y comprender qué implicancias, qué impacto tiene esto en el corto, mediano y largo plazo para este sector tan importante de la economía. Muy buenas tardes, señor Luis, ¿cómo está? Bien, súper bien, un placer estar contigo. Y bueno, a las órdenes, me encanta este tema, así que estamos. Perfecto. Bueno, para empezar un poquitito, quiero que me haga un recuento de cómo les fue en el 2024, cuáles fueron los principales retos, desafíos, qué aspectos se fortalecieron en el sector. Mira, el 2024 fue un año difícil, vamos a decir. Fue un año que no estábamos acostumbrados, tuvimos una inflación que donde nosotros diferimos de la inflación que dice el BSP, que va entre el 3 y 4%. Nosotros decimos de que el primer semestre tuvimos una inflación bastante alta, sobre todo de los productos domiciliarios y de alimentos, pero era esperado sencillamente porque nosotros estábamos manejando precios de la Argentina que eran precios subsidiados y básicamente el 50% de los productos que localmente se estaba utilizando eran productos de contrabando, entonces los precios eran muy bajos. Esto empieza a cambiar digamos, con el nuevo gobierno, y a partir del mes de diciembre del 2023 los precios automáticamente suben, dejó de ser competitivo. También desde el gobierno hubo un combate mucho más frontal hacia el contrabando, por un lado. Y por el otro lado, los productos locales, ya sean productos de importación o industriales, estaban como que topeados los precios durante 2023 para poder competir con estos precios del contrabando. Entonces, automáticamente, cuando esto va disminuyendo, pero sustancialmente, yo diría que hasta un 70-80% fue la disminución, automáticamente los precios locales fueron subiendo y produjo una inflación natural y hasta yo digo esperada. Pero eso, digamos, golpeó brutalmente al consumo, porque siempre tenemos que hablar de que tenemos una macroeconomía, pero también tenemos una microeconomía. Y de repente a lo mejor en la macroeconomía podemos decir de que crecemos 3%, crecemos 4%, pero esto normalmente no chorrea a la microeconomía. La microeconomía está conformada por el consumo, y este consumo viene, digamos, del sector MIPYMES, sobre todo. Entonces, esto, digamos, hizo de que se resienta mucho la economía y de que este sea un año donde hubo una disminución de ventas entre un 20 y un 30%, dependiendo del sector, producto de todas estas cosas. A esto nosotros tendríamos que sumarle que a partir del mes de junio tuvimos un incremento del dólar. El dólar más o menos se mantenía a 7.500, llegó entre 7.900 y 8.000 en un momento dado, justo en los meses donde vos haces las compras para el fin de año, que son compras básicamente de China. La mayoría de las compras importadas vienen de China, ya sea materia prima o productos terminados. Entonces, por supuesto, también produjo un incremento, y todo esto hizo, sumado todo, un poco la inflación de los consumos diarios, de los productos de alimentos y domiciliarios, sumado a un aumento del dólar. También hubieron pocas inversiones dentro del Estado en obras de infraestructura, que es normal. Esto en un primer año de gobierno nuevo, esto siempre se da. Y bueno, la suma de todas estas cosas hizo que de alguna manera haya una disminución del 2024 en la venta con respecto al 2023, que tampoco fue un super año.
tenemos que tener en cuenta también de que todavía hay muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, que están arrastrando, digamos, todos los problemas que tuvieron durante la pandemia y los créditos que sacaron en el 2021 y 2022, que tenían periodos de gracia de un año y que prácticamente se empezaron a pagar a mediados del 23, ¿verdad? Entonces, un poco la suma de todo esto hizo que se retraiga un poco la economía, y a partir del mes de noviembre, digamos, el último trimestre del año, empezó a mejorar las cosas. Y bueno, y la mayoría creo que terminamos con déficits mucho menores que lo que pensamos en el mes de julio, ¿verdad? Ese sería un poco un balance. La expectativa para el 2025, bueno, nosotros pensamos que el 2025 va a ser un año diferente. Los precios se estabilizaron, la inflación se estabilizó, el dólar de alguna manera se estabilizó en 7.800. Entonces, con esos números estamos arrancando el 2025. También tenemos la promesa del Estado, que va a hacer una fuerte inyección en obras públicas. Entonces, eso automáticamente ayuda, aunque algunos sostienen que eso chorrea poco. Yo creo que eso sí sirve. Digamos, el MUD también, que es el Ministerio de Urbanismo, también va a hacer una fuerte inyección en viviendas, y las viviendas sí es un gran dinamizador de la economía y sobre todo de la mano de obra, porque tenemos que considerar que el sector MIPYME, el 65-68% del empleo viene de este sector MIPYME, y gran parte de este empleo está en la construcción propiamente dicha de un edificio, de una vivienda, o de las empresas, ya sean industriales o importadoras, que proveen servicios o productos a este sector, ¿verdad? Perfecto. Teniendo en cuenta este panorama que nos brindó un poco, ¿cómo surfean en olas tan complicadas las pymes? Bueno, me dijo una reducción de ventas del 20%, que es muchísimo para una pequeña, mediana empresa que de repente vive de lo que produce en el día, también algunos. También mencionó el tema del contrabando, que de repente estos cambios que se dieron justamente en el tipo de cambio con Argentina hizo que de repente el comercio de este lado, por sobre todo los fronterizos, vayan un poco sintiendo menos ese golpe del flagelo. Pero me resulta realmente curioso saber cómo enfrentan esta situación, teniendo en cuenta también de que de repente en el plano local el acceso al financiamiento es bastante complicado, más todavía para lo que es el sector de MIPYMES, porque no hay una banca como especializada en ofrecer soluciones a este sector. Ya, esto, digamos, se traduce, por un lado, el 98% de las empresas de este país son MIPYMES, micro, pequeña y mediana. De este 98%, o sea, de este 100%, el 88% son microempresas. Una microempresa es una empresa que factura hasta 650 millones de guaraníes año, que estaría más o menos como máximo 50 millones por mes, promedio. Pero la realidad es que el 50% de estas empresas facturan menos de 15 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, aún al ser el 98% de las empresas de este país, al ser y ocupar el 65% del empleo, la contribución al Producto Interno Bruto no llega al 15%. ¿Qué nos indica eso? Nos indica eso que es un sector de la economía importante que no se le atendió en los últimos 20 años como se le debería de atender. Porque si vos generás el 65% del empleo y que representás el 98% de las empresas, o sea, si vos querés mejorar la economía o mejorar el empleo, es lógico y suena lógico que vos tenés que potenciar este sector.
Bueno, eso no se hizo hasta ahora. Con este gobierno hemos conseguido, digamos, iniciar el camino para potenciar el sector, sobre todo de la micro y de la pequeña empresa. En un estudio que se hizo, lo que vemos es un tránsito muy lento entre la micro a la pequeña, entre la pequeña a la mediana y ni qué decir entre la mediana a la grande empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que en este sector la competitividad es muy baja. Y si vos no tenés una competitividad, evidentemente es muy difícil generar márgenes de ganancia que te permitan mejorar la estructura de tu empresa y dar un salto hacia el siguiente paso, que sería la pequeña empresa en el caso de la micro, o a la mediana en el caso de la pequeña. Eso, por ejemplo, no se da, ¿verdad? Entonces vos lo que estás consiguiendo es un sector que no quiero decir que sobrevive, pero está ahí navegando, digamos, meses más, meses menos, algunos años buenos, algunos años más. Y el ejemplo de todo esto, de que realmente son héroes, porque las MIPYMES son héroes, porque vos fíjate que tuvimos una pandemia en el 2020, donde hay sectores como el gastronómico, como el de eventos, como el hotelería, que básicamente le cerraron sus puertas un año. Un año, o sea, lo que es un año sin poder facturar o trabajar. Y sin embargo, son sobrevivientes, ¿verdad? Hoy tienen una cuenta importante seguramente en el banco, pero hoy están reactivando de vuelta. O sea, la capacidad que tiene el empresario MIPYME en poder sobrevivir, generar, salir es demasiado alto. O sea, el país tiene un potencial demasiado importante en este sector de micro, pequeña y mediana empresa. Y hoy este gobierno, y desde el Ministerio de Industria y Comercio, existe un concepto, incluso del Ejecutivo en general, ¿verdad?, que lo pudimos palpar mucho con todo el trabajo que hicimos en la modificación de la ley MIPYMES. Tiene un concepto diferente. O sea, se dio cuenta, se detectó de que si querés generar empleo, tenés que potenciar las MIPYMES, tenés que darle competitividad a las MIPYMES. ¿Por qué? Una empresa grande, y es lógico, cuando aumentan las ventas, automáticamente tiene y compra tecnología, compra máquinas. ¿Por qué? Porque tiene acceso al sector financiero y porque tiene acceso a créditos, y a créditos a tasas bajas. Una empresa pequeña o mediana normalmente no tiene un acceso rápido al crédito, ni tampoco tiene tasas bajas. Entonces, cuando aumenta su producción, lo hace a través de la mano de obra. Por eso que este sector ocupa el 65 o 68% de la mano de obra, porque es un sector que tiene, digamos, poca tecnología. Entonces hace muchísimos procesos manuales. Por eso que esto se vio, digamos, durante la pandemia, y el resultado es que hoy se tiene un foco definido de que hay que potenciar este sector para aumentar la mano de obra en el país. Tocó un tema muy importante que es acerca de la competitividad de las MIPYMES. En ese panorama, ¿cómo viene a jugar a favor estos cambios o estas modificaciones en la ley de MIPYMES para aumentar la competitividad? Mira, hasta el 2020 teníamos muy poca información sobre las empresas. Después del 2020, prácticamente ya en el 22, la Unión Europea, en forma conjunta con el Viceministerio de MIPYME, empezaron a hacer un estudio de la cantidad de empresas, la situación financiera, la facturación, el acceso a crédito, cuál es el grado de bancarización o de formalización en la seguridad social. O sea, una partida de puntos, los cuales nos empezó a dar un panorama
más amplio y a tener datos. Y como siempre dicen, el dato mata relato. A partir de ahí empezamos a hacer un análisis de la ley de MIPYME, que es una ley del 2012, tiene 12 años de vigencia, pero no dio ningún tipo de resultado. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen los datos, está a la vista. Entonces eso nos hizo de que entendíamos que empezar a hacer pequeñas o grandes modificaciones dentro de la misma ley. Un ejemplo de esto, hoy se tiene la cédula MIPYME. La cédula de MIPYME es un poco la llave que tiene la empresa para poder obtener beneficios. Hoy el Ministerio de Industria, a través del Viceministerio de MIPYME, tiene 13.000 cédulas MIPYME sobre un mundo de 400.000 y poco. Entonces, dentro de la ley hicimos de que los datos que tiene la DENIT, porque ahí es donde nosotros presentamos nuestro balance todos los años o hacemos la apertura de un negocio nuevo, ellos tienen esos datos. Estos datos a través del MITIC le van a pasar al Viceministerio de MIPYMES y el Viceministerio va a generar en forma online automáticamente una cédula MIPYME. O sea, hoy no vas a tener que hacer ningún trámite y vos ya vas a tener tu cédula MIPYME. ¿Qué vas a obtener con esta cédula MIPYME? Con esta cédula MIPYME vas a obtener beneficios, porque anteriormente había un concepto, digamos, de obligación, pero dentro de la obligación no traía una consecuencia de qué es lo que vos ibas a ganar. Entonces vos pensabas, yo soy formal, tengo RUT, pero el resto no tengo. ¿Qué es el resto? La patente comercial, la licencia comercial, la certificación de la INAN o de INAVISA o de CENAVE, dependiendo de dónde vos estabas, digamos, trabajando o de qué sector vos eras. Entonces vos tenías una formalidad relativa. Con esta cédula MIPYME vos vas a poder acceder a todos estos permisos sin pagar un peso. Esa es la parte más importante, durante 3 años. O sea, durante 3 años no va a tener costo las tasas o servicios o patentes, y a partir del cuarto año, si sos una microempresa, vas a tener un 75% de reducción. Y si sos una pequeña, vas a tener un 50% de reducción. Con esto ya no va a haber excusa para que vos tengas tus papeles al día, lo cual es sumamente importante. El otro detalle, el salario de una microempresa o de una pequeña que vos le pagás a tu funcionario va a ser el 80% del salario mínimo. Vos vas a poder hacer un contrato por tiempo definido, o sea, 1 año, y cuando termine el contrato vos no vas a tener necesidad de pagar indemnización ni preaviso. ¿Por qué? Sencillamente porque vos firmás un contrato que tiene un inicio y un final, y vos pagás la indemnización o le pagás el preaviso cuando vos le despedís a la persona, cuando vos le haces un contrato por tiempo indefinido. La ley te va a permitir que el contrato sea por tiempo definido, 1 año, y vos lo podés prorrogar 3 años más. O sea, vas a tener 3 años de opción. ¿Por qué 3 años? Porque según los estudios dicen que los 2 primeros años, algunos le llaman el Valle de la Muerte, porque es el periodo donde nace la empresa y muere la empresa. Entonces nosotros nos fuimos 1 año más, 3 años. Entonces le va a dar posibilidad que en esos 3 años, con la llave que es la cédula de MIPYME, vos vas a poder acceder a esos beneficios, y a partir del cuarto vas a seguir pagando, pero también con beneficios diferenciados. Esta misma cédula MIPYME te va a permitir tener una cuenta única dentro del sector financiero, que vas a poder tener una caja de ahorro donde te va a permitir mover hasta 45 millones de guaraníes. Porque hoy prácticamente se usa muy poco el efectivo,
Si vos no tenés una caja de ahorro, no te pueden hacer transferencia, no te pueden pagar con QR. Entonces, eso también te va a permitir la cédula MIPYME. También dentro de la ley, la misma ley, digamos, de MIPYMES, crea un fondo que se llama FONAMIPE, que lo está manejando el viceministerio de MIPYMES. Pero en 12 años ningún gobierno fondeó este fondo, valga la redundancia. Ahora en la ley está de que tiene que fondear como mínimo con 15 salarios, que estaríamos hablando más o menos de 5 millones de dólares año. Esto le va a dar oportunidad al viceministerio de MIPYMES de poder hacer un montón de programas o ayudas o crear plataformas, digitalización, que antes no lo hacía y dependía solamente de los organismos multilaterales de ayuda, llámese Taiwán, USAID, Banco Interamericano o Unión Europea. Hoy va a tener ese capital, va a poder generar un fideicomiso a través de la AFD, donde el viceministerio de MIPYME va a ser el fideicomitante y va a poder crear programas específicos. Incluso, aparte de este fondo, va a poder captar otros fondos del exterior o ayudas no reembolsables o préstamos, incluso a través de este fideicomiso, incluso para poder hacer descuento de facturas o cheques a través de una plataforma. Porque hoy tenemos que tener en cuenta que las empresas grandes están comprando del sector MIPYMES por conveniencia, porque hoy hay productos que ya son mucho más baratos que traer de China o de India, incluso, sobre todo en la parte textil. Pero, como siempre sabemos, pagan entre 30 a 90, 120 días. Entonces, a través de esta plataforma, con una tasa que no va a ser usuraria como el que está ocurriendo hoy, van a poder hacer descuento de cheques o de facturas. O sea, abre un panorama muy importante y enorme esta modificación de la ley MIPYMES, pero tenemos que ser conscientes. Esto es el comienzo. Los primeros resultados nosotros los vamos a ver posiblemente en 1 o 2 años. No es inmediato. ¿Cuánto tiempo requirió en sí la elaboración de estas modificaciones? Y de repente me dijo, de acá a 1 año, 2 años vamos a ver los primeros resultados. ¿Tienen de repente esa proyección de decir, bueno, hoy día nuestra tasa de formalización de las MIPYMES está en tanto por ciento y estimamos que con esta ley dentro de 1 o 2 años esté en un tanto por ciento? Mira, el proceso de modificación de la ley MIPYME, yo recuerdo, trabajamos en la federación en el 2022, cuando conseguimos la reserva de mercado en la nueva ley de compras públicas, y a partir de ahí empezamos a analizar la ley MIPYMES, ¿verdad? Presentamos en noviembre del 2022 a la Cámara de Senadores. Se cajoneó en esa época y se empezó a reactivar después de agosto del año pasado. Después de agosto del año pasado se empezó a reactivar. Trabajamos con la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores, Industria y Comercio de la Cámara de Senadores, y a través de ello hicimos mesas de trabajo con diferentes instituciones como Ministerio de Economía, DEMIT, Ministerio de Trabajo, IPS, BCP. BCP tuvo un papel importante en el tema de las cuentas únicas y CEPRELAT también, obviamente. Y bueno, y se presentó, porque la idea un poco nuestra era que se consensúe todo y que tenga un tratamiento muy rápido en ambas cámaras y que se modifique lo menor posible. Esa es un poco la idea. Se presentó en senadores se aprobó exactamente así, sin ningún tipo de modificación. Fue a diputados, en diputados sí modificaron 2 o 3 artículos,
volvimos a negociar con el Ministerio de Economía, consensuamos de vuelta, se volvió a presentar en diputados, se aprobó con modificación y de ahí fue a senadores y se aprobó. O sea, yo creo que fue una ley que muy pocas veces ocurre. Se aprobó un día martes en diputados, ingresó el día miércoles, 24 horas después, en el orden del día de senadores y se aprobó en senadores, ¿verdad? Hace 2 semanas y bueno, ya nos llegó el fin de año, ya no hubo caso que firme el decreto y bueno, el presidente firmó ayer el decreto, ¿verdad? O sea, fue un trabajo más o menos yo siempre digo de 12, 14 meses, pero intenso fueron los últimos 6 meses. ¿Por qué decimos que los primeros resultados los vamos a ver a partir de 1 año, 2 años? Digo, fíjate que ahora hay que trabajar en la reglamentación. Presumimos que si todo va bien podemos tener la reglamentación ya aprobada por varias instituciones a finales de febrero. Ahí la DENIT tiene que pasar los datos al viceministerio. Se genera la cédula MIPYME, ya vamos a estar en el mes de marzo, quizás abril un poco, y a partir de ahí se empieza a generar todos los otros. Después hay que hacer una campaña muy fuerte de difusión, ¿verdad? Porque vos podés aprobar una hermosa ley, pero bueno, lo sabemos 100, 200 personas, pero después nadie más sabe. Entonces, el gran trabajo, la gran responsabilidad, el gran compromiso que tenemos los gremios por nuestro lado como sector privado y todas las instituciones públicas como sector público es la de promocionar las ventajas de esta ley. Y cuando hablo de promocionar, hablo de Asunción, de Central, de las cabeceras como ser Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, Guairá, el Chaco incluso. O sea, la gente tiene que conocer de que hoy ya tiene automáticamente la cédula MIPYME, que esa cédula es la llave, y si vos sos del sector de alimentos o del sector de sanitarios, te vas a ir, hoy no recuerdo cómo se llama la institución, porque ya hay una ley nueva donde se juntó INAM con Dinavisa, entonces vas a ir a una sola institución, no te tienen que cobrar un peso. También el Ejecutivo tiene que hacer las comunicaciones correspondientes a todas las instituciones para no tener problemas. Eso también va a llevar un periodo de tiempo. Y después tenemos que hacer reuniones con todas las intendencias, ¿verdad? Porque las intendencias, de alguna manera, la ley dice que no te debe cobrar patente comercial, pero tiene que estar de acuerdo la intendencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión de que hoy esa empresa no te paga nada, vos le vas a otorgar, digamos, no cobrarle durante 3 años, pero en el cuarto ya vas a tener un ingreso que hoy no lo tenés. Entonces es como un negocio a futuro, ¿verdad? Yo traigo un producto nuevo, vendo con un precio preferencial, promocional, le entusiasmo a la gente y a partir de ahí yo voy al precio final después de que mi producto se conozca. Y bueno, este es un poco ese concepto, digamos, administrativo, comercial, lo que le estamos dando a las diferentes instituciones, porque hoy vos tenés a lo mejor un mercado de 100.000 empresas que están fuera del radar de estas instituciones. Pero dentro de 4 años estas 100.000 empresas pueden estar dentro del radar. Entonces ya puede ser un ingreso. O sea, hoy no te va a afectar porque total vos no estás cobrando luego. El otro concepto que hay que tener en cuenta también es que la ley no es retroactiva. Por ejemplo, cuando hablamos de que el salario de la microempresa a un operador es el 80% del salario, también nos dijeron de que vos, la ley inconstitucional, porque no podés pagar menos que el salario mínimo. Lo que ocurre es que normalmente este salario no es legal, el que paga la microempresa, y no llega ni al 75% del salario mínimo. Entonces la idea un poco nuestra era, bueno, vamos a formalizar que se pague el 80% del salario, pero que se pague y salario formal con seguridad social.
Entonces le estás dando algo diferente y le estás dando seguridad a ese trabajador, ¿verdad? Perfecto. Mencionó dentro de esta respuesta que un poco la ley de compras públicas fue como un puntapié para empezar a analizar estas modificaciones que eran necesarias dentro de la ley MIPYMES. ¿Qué respuestas o qué resultados tenemos ya de esa ley de compras públicas que justamente aumentaba el porcentaje de participación de las MIPYMES en las compras que hace el Estado justamente? Mira, nosotros con mucho optimismo, esta fue una dura lucha la de conseguir un margen de preferencia o una reserva de mercado de hasta un 20%. Y esto de alguna manera no fue un invento nuestro. Hay países, por ejemplo, como Chile, que las compras al sector MIPYME están por encima del 60%. Hay países que están por encima de 40%, otros de 30%. Y nosotros fuimos mucho más conservadores y dijimos 20%. ¿Por qué dijimos 20%? Y porque hoy la realidad no pasa del 8%. No pasa del 8%. Entonces dijimos 20%. Bueno, 20% para una primera etapa sonaba fantástico porque estábamos hablando de un mercado que hoy no se tiene de cerca de 400 millones de dólares por año, más, ¿verdad? Entonces, para un sector como el nuestro, 400 millones de dólares año era una suma importante. Se aprobó la ley, se hizo una primera reglamentación en el gobierno anterior, se hizo una segunda reglamentación en este gobierno, pero tengo que decir de que no hay absolutamente ningún artículo, ningún capítulo que le dé alguna ventaja al sector MIPYMES, de vuelta. O sea, por un lado tenés la ley que dice que hay una reserva de mercado, que tiene que haber una reserva de mercado del 20%, pero por el otro lado, las condiciones para presentarte a una licitación de una empresa que factura normalmente, qué sé yo, 3.000 millones año, que es una MIPYME, la condición es la misma cosa de una empresa que factura 10 millones de dólares año. No hay ninguna diferenciación. Así salió la reglamentación, salió de contrataciones públicas, cuando dijimos qué pasa con las MIPYMES, cómo van a ingresar, ¿verdad? Y bueno, ahora nos queda sentarnos con el Ministerio de Economía para fijar algunos ratios diferenciados. Ejemplo es la forma de pago. Es muy difícil que una pequeña o una mediana empresa pueda aguantar un pago un año sin cobrar. Es imposible que pueda aguantar. Entonces, una de las cosas que tiene que cambiar es la forma de pago. Esa es una de las cosas. Otra cosa que podría más o menos cambiar es que te permitan que esa factura que vos presentás al Estado, vos puedas cambiar en un banco, en una entidad financiera, pagando un interés y que ese interés se haga cargo del Estado, ¿verdad? O sea, creo que hay que flexibilizar las exigencias. No hablo de la exigencia del producto, hablo del papeleo. Hoy vos, para presentarte en una licitación, aunque sea pequeña, la cantidad de papeles, certificaciones, permisos que vos tenés que tener un abogado, tenés que tener un experto en licitación, tenés que tener un administrador, y toda esta estructura es muy difícil para una pequeña o una mediana empresa. Entonces no es interesante presentarte, no es interesante, no hay apetito para que vos te presentes a venderla al Estado hoy. Pero está en nuestra agenda como parte del trabajo, digamos, del 2025, sentarnos a consensuar con el Ministerio de Economía cómo hacer para que realmente este sector pueda vender. Con esta ley que se armó, creemos que en 1 o 2 años va a tener competitividad. Pero necesitamos darle más trabajo, más mercado.
Y el sector público es un mercado interesante. No tenemos que olvidar que el sector público compra o gasta o invierte más de 14.000 billones de dólares año. Entonces estamos hablando de un paquete enorme. Y para nuestro sector, un aumento de 400, porque el 20% sería más o menos 800 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una suma muy, muy interesante para un sector que necesita mejores mercados. Por eso que creemos que con esta ley vamos a ir creando las condiciones, vamos a ir aumentando la formalización para que pueda ir aumentando la competitividad y bueno, como segundo paso, poder acceder a mejores mercados que también te paguen mejor por tus productos. Justamente creo que cerrando un poquitito este espacio respecto al comercio exterior. Las MIPYMES paraguayas todavía no vienen conquistando nuevos mercados. ¿Qué áreas usted identifica que tienen mucho potencial de crecer y de conquistar mercados internacionales aquí en Paraguay? Mira, yo creo que lo que hoy tenemos en la parte de venta electrónica o de comercio electrónico son redes, Facebook o Instagram, ¿verdad? La mayoría de las empresas no tienen un marketplace, no tienen una página donde puedan elevar su producto y puedan vender y cobrar y entregar sus productos. Tampoco tenemos marketplace importante en nuestro país. Si bien es cierto, hay algunas, pero tienen todo más una visión por productos de electrónica, ese tipo de productos. Pero nosotros podemos explotar muchísimo los productos artesanales, podemos explotar los textiles, podemos exportar todo lo que sea cuero, de en cuero, tenemos calzado, tenemos cinto, tenemos cartera, o sea, tenemos muchos productos y ahí tenemos dos problemas, ¿verdad? Uno, que no tenemos una plataforma importante en nuestro país, que yo creo que todos soñamos en tener una super plataforma donde todos podemos cargar en esa plataforma, o sea, un Mercado Libre o un Amazon nuestro, local. Tenemos varias, pero son pequeñitas y la gente no utiliza mucho, digamos, todavía, por un lado. Y por el otro lado, nosotros tenemos que trabajar en un plan de digitalización enorme en todo el sector de MIPYMES. O sea, nosotros podemos crecer el tema de venta, por ejemplo, a nivel local. De repente vos vendés tu producto en Asunción, pero ni si te ocurre vender en Villarrica o en Ciudad del Este o en Itapúa. O sea, localmente no más. Todo lo que sea textil o cuero o productos artesanales, termos, etcétera, ¿verdad? Que hoy vendés por Facebook y la mayoría de esas ventas son informales y no formales, ¿verdad? La mayoría, no digo todas, pero la mayoría. Y también nosotros podemos irnos a través de una plataforma a vender lugares más cercanos, qué sé yo, Chaco Argentino, Formosa, hasta Resistencia, Clorinda, o podemos irnos un poco más hacia Paraná, Foz de Iguazú, Cascabel, donde vos tenés un mercado monstruoso el mercado, es que vos podés llegar, que no lo vas a llegar de otra forma que no sea a través de un comercio electrónico. Entonces, ahí sí tenemos alguna idea que estamos desarrollando ya con el viceministerio de MIPYMES y con MITIC para ir pensando en alguna plataforma local, quizás alguna plataforma que pueda estar asentada a lo mejor dentro del viceministerio, directamente donde pueda captar. O sea, estamos estudiando varias opciones, pero sí, la venta a través de redes o de comercio electrónico es importante y hoy vos tenés, digamos, miles de emprendedores que terminan la universidad y no tienen mucha intención de ser dependiente de alguien, quieren ser independientes. Es la característica, digamos, del joven de ahora. Entonces tiene una idea de negocio, lanza y empieza a vender por redes. Ese tipo tenemos miles y miles de empresas. Básicamente de estos sectores que había dicho, ¿verdad?
pero necesitas vender. Y ahí es donde necesitamos nosotros una plataforma donde importante, y por supuesto la promoción, ¿verdad? Porque para llegar a ser un mercado libre paraguayo nos va a llevar su tiempo, pero creo que este es el año que deberíamos de empezar con eso, ¿verdad? Y creo que el MITIC tiene las condiciones, las herramientas y los fondos como para poder hacer una plataforma o poder potenciar alguna ya existente que esté bien rankeada en nuestro país, ¿verdad? Perfecto. Bueno, cerramos entonces así este espacio de entrevista en nuestro Open Week. Desde ya le agradezco mucho por su tiempo, por su presencia y por su predisposición a generar este vínculo con la gente que quiere saber más sobre el sector. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente este año. Sí, mira, yo soy el agradecido. Creo que en la medida y haciendo más este tipo de cosas, la gente también se va a enterar. Así como digo, sacamos una ley que creemos que es fantástica, que es el inicio de un montón de cosas interesantes, pero tenemos que llegar a la gente para que entienda, ¿verdad? Y creo que este tipo de programas, este tipo de oportunidades es el camino para hacer eso. Así que yo agradecido y bueno, cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes o cualquier otro presidente de gremio. La federación tiene 28 gremios asociados, así que con cualquiera de ellos también a las órdenes.